Ayer hubo dos senadores Pero si republicanos que dijeron basta que con voto no iban a estar. Y con eso no le damos. 8:35, ya estamos de regreso, estamos conversando en la actualidad nacional, estábamos hablando también de cuestiones internacionales junto a nuestros panelistas de cada lunes, Cristóbal Uneus, director de Data Science and Holster, y Claudio Alvarado, director del Instituto de Estudio de la Sociedad IES. Ambos han sobrevivido a las fiestas patrias. ¿Cómo están? Buenos días. Pero se las tomaron así muy en serio, como porque se genera como un exceso, ¿no? Yo veía esos días, veía a los de las declaraciones de la gente en la Pampilla, que esto fue como una fiesta de la semana completa. ¿Ustedes lo vieron así? Bueno, mis niños Sí, estaban tú. de vacaciones, Ya, y y entonces tú aprovechamos sí, de tú tomar sí. vacaciones, pero estuvimos en el sur, en un lugar tranquilo. Obviamente fuimos No, me a refiero la al- fonda, pero muy en familia. Ya. Claudio. No, yo me quedé en Santiago. Santiago en estos días queda Qué Exquisito, placentero. ¿no? muy agradable, Es la ¿cierto? ciudad Muy ideal. poca gente, Es la sí. ciudad Sí. ideal. Echamos también a Cristóbal, pero queda muy agradable. Y también muy en familia, pero es verdad que se produce algo así, eventualmente, obviamente, en algunos casos de exceso, pero como un ambiente de festividad que no se da en otras fiestas, tiene que ver con la cantidad de feriados. Alguna vez le escuché a alguien, tiene que ver con que Chile no tiene su carnaval. Esta es como la semana más parecida a esos carnavales Sí. que hay en Brasil y en otros lugares. Pero en fin, también una fiesta muy bonita encuentro yo. Oye, ¿quién se va recién ahora, sí? No durante las fiestas patrias, el presidente Gabriel Boric. Va a Estados Unidos y va a la Asamblea General de Naciones Unidas. He leído dos posturas al respecto. Que hable solo del país y no se meta en problemas. Otros dicen, no, es su oportunidad para poder seguir abordando temas como Gaza, la democracia, lo que pasa en Estados Unidos. Otros dicen, no hable de Estados Unidos, por favor, no hable de Estados Unidos. ¿Qué es lo que esperan de ustedes del último discurso del presidente Gabriel Boric en la Asamblea, que va a ser el próximo jueves ante el Pleno, pero que tiene una serie de actividades durante estos días allí, Cristóbal? A ver, para ser franco, yo no espero mucho. Tengo la expectativa baja. Yo creo que no va a generar mucho revuelo. El mundo hoy día está en otra. ¿No es cierto? Lo que está pasando en Estados Unidos está consumiendo buena parte de las noticias. Y internamente también el país está en otra. ¿No es cierto? Viene saliendo el 18, empieza la campaña presidencial. Los temas presidenciales son bien distintos a la agenda que está tratando de hacer el gobierno, y yo siento que le va a hablar más a su sector y quizás a Lula, a los amigos, a Petro, ¿no es cierto? Como para tratar de hacer una alianza que él está pensando más de largo plazo, pero no sé si va a generar mucho Había ruido. una petición de distintos sectores acá de la oposición de que no vaya a meterse en política internacional, no sé, en lo que está pasando en Gaza, o sea, como que no avance en esa línea. ¿Les parece que sería importante como señal política que él no entrara en esa temática, considerando que uno de los temas centrales va a ser la ocupación israelí en Gaza? Lo que ocurre, me parece, es que esa petición que comenta Claudia hay que leerla a la luz de lo que dice Cristóbal. O sea, la expectativa lamentablemente no es muy alta porque el presidente en materia internacional Ha hablado otras ha veces, tenido, claro. no, y ha tenido episodios en los cuales está a la altura del cargo. O sea, aparece presidente de la República y otros en los cuales menos, digamos. El primer año, digamos, mientras la ministra Urrejola estaba a cargo de Relaciones Exteriores, hubo más alguna chambonada y después tampoco han desaparecido del todo. Entonces, yo, al menos a mí, ¿qué me parece que sería lo idóneo? Más de que hable o no hable de tal o cual tema, que al momento de hacerlo superponga los intereses de Chile por delante y lo haga con un tono de jefe de Estado. Y no, como decía Cristóbal, que es probable que ocurra, ojalá si no sea, como pensando simplemente en su nicho de apoyo. En la medida que lo haga como jefe de Estado, él puede involucrarse en temas complejos. Nosotros hemos tenido en el pasado, si uno piensa la historia larga, digamos, al menos de los últimos 30, 35 años, hemos tenido momentos en los cuales los presidentes de la República en Chile han hablado y se han involucrado en temas bien complejos, pero sin dejar de parecer presidentes de la República. Pienso en Ricardo Lagos y la guerra con Irak. O sea, no está vedado a los presidentes de la República pronunciarse, pero sí hay maneras de hacerlo. Y ojalá que el presidente de la República actual, el presidente Boric, tenga esos cuidados, porque el mundo vive un momento muy complejo, son muchas las tensiones, y entonces, claro, uno puede ir a hablar de Gaza de cierto modo, y eso me parece que no generaría mayor ruido, pero uno también podría, por otro lado, ir a torear al presidente Trump de un modo inadecuado. No sé, yo creo que todo está, especialmente en materia internacional, en las formas se juega mucho. Sí, y yo creo que siguiendo el punto de Claudio se habla mucho de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y Estados Unidos y Gaza y todo. Pero también está Europa, que habla mucho y hace poco, ¿no es cierto? Entonces aquí yo creo que el Sí. desafío del presidente es hablarle
a la comunidad más grande, ¿no es cierto? Y ojalá en su discurso antes concuerde con otros líderes para tratar de empujar una agenda un poquito más común, pero no solo que le hable a Estados Unidos, que yo creo que también le tiene que hablar a Europa y los otros actores relevantes en esta situación. Claro, que se ha movido lento en diversas áreas de Europa hace mucho tiempo, Claro. ¿no? Es decir, se quedó en los laureles hace mucho tiempo la Unión Europea en general y también la OTAN, ¿no? Con respecto a lo que hace Rusia. Michelle Bachelet decían que podía ser un tema también. Ella se dice va a ser la semana donde va a estar viendo cómo está el ambiente, si es que está la piscina o no, para una candidatura a secretaria general de Naciones Unidas. Puede ser otro tema, ¿no? Bachelet. Pero hasta ahora no hay ninguna... Yo no he visto, quizás se me ha ido algo, ¿cierto? Pero yo no he visto ninguna señal inequívocamente clara de que ella quiere ser candidata. Hasta ahora se parece más bien a su candidatura frustrada para la presidencia de la República. ¿No será porque hay que tantear primero en estas cosas, digo yo, ¿no? Es como ex post, decía yo hace un rato, donde hay que tantear si es que hay condiciones para... Si no hay condiciones, ¿para qué? Para que nadie te apoye, Cristóbal. Claro, yo creo que hay un poco de eso. Hay que ver quién es el candidato que apoya a Estados Unidos también. Sí, ¿no ese es un cierto? tema, Es tema un clave. tema clave. Oye, vamos a, bueno, hablábamos, ¿cierto?, de que todo lo que estamos diciendo, el último Te Deum del presidente, la última fiestas patrias del presidente, el último viaje a la Asamblea General, ¿no es cierto?, de Naciones Unidas. Bueno, campaña presidencial en curso, seguimos teniendo muchas encuestas. No sé si ustedes consideran que en lo grueso se ha movido poco la elección, porque Jara está arriba en alguna, otra está Kast, pero se mantienen ellos dos, digamos, punteros. Evelyn Matei dejó de caer, pero eso hace ya un par de semanas. Se mantiene en tercer lugar. Como que está todo ahí. Van subiendo y bajando, ecualizando pequeño. ¿Cómo están viendo eso? ¿O estará pasando algo por debajo que no vemos? Yo dije como hace un mes aquí, ¿no es cierto?, que yo no veía que los números cambiaran mucho hasta después del 18. Y me Sí. equivoqué. Ya, han cambiado. Sí, porque Kast en todas las encuestas, CADEM, Criteria y UDD, ha caído 5 puntos más o menos desde el 20 de agosto. Es cierto. Para los que nos están escuchando, eso es más o menos la fecha en que él presentó el programa y empezó toda esta discusión del chao préstamo. Ah, ¿No es cierto? Claro. Y yo siento que ese fue la primera empezaron vez, los problemas. mirando para atrás, ¿no Ah. es cierto? Yo no lo veía en ese momento, lo veía como un tema, pero muy de élite. Yo veo que en ese momento Kast empezó a perder la agenda, ¿no es cierto? La tomó después Matei, muy bien con el pie cero, yo te pongo el pie de la casa, ¿no es cierto? Y si uno ve los números, parte de la caída de Kast la toma Matei. Si yo miro del 20 de agosto hasta ahora, ella subió de esos 5 2 puntos y la otra parte la toma Kaiser. ¿Ya? Entonces la primera conclusión que yo saco es que Kast no es incombustible, pero que la caída de él no se va solo a Matei, sino que se va A Kaiser también. a Kaiser también. Y por lo tanto hay un grupo heterogéneo apoyando a Kast. Parte de ellos podrían ser convocados por Matei, pero partes también por Kaiser. Sin embargo, como muestra la academia de ayer, la expectativa de quién va a ser el próximo presidente no ha cambiado. Y ese es siempre el mejor predictor de quién gana la elección. Entonces está pegado en 38, sube, baja un punto, pero no ha caído los 28. 5 puntos. No, la expectativa, la expectativa. está en 38. en 38. Y lo último para terminar es, se está transformando una elección sobre la derecha. Pareciera que el resto de los candidatos son irrelevantes y todo el foco está qué va a pasar con Kast y con Matei. Y eso también tiene un impacto en la agenda, en los temas y en la elección parlamentaria. Claudio Alvarado. Varios puntos. Sí, pero coincido bastante con Cristóbal, la verdad. Yo quería subrayar dos cosas. Una ya la decía él, y es que pese a que efectivamente las distintas encuestas José Antonio Kast ha ido cayendo, la expectativa de quién va a ser el próximo presidente de la República, como él señala, incluso en CADEM, que es la encuesta en la que me parece que hoy día tiene peor rendimiento Kast, en esa expectativa él sigue muy bien posicionado, y por tanto la caída pareciera no afectarle demasiado, pero eso es en parte por el segundo punto que yo quería subrayar, y que también sugiere Cristóbal al final. Y es que no se ve hasta ahora, no se vislumbra por dónde podría crecer la candidatura del oficialismo. Digámoslo así, pareciera que todavía hay alguna duda respecto de quién es el candidato de oposición que llega a segunda vuelta, dado la relativa alza de Matei y la relativa caída de Kast, pero lo que pareciera que nadie tiene duda es que quien
sea el candidato de oposición que pasa a segunda vuelta, le ganaría sin demasiada dificultad a Janet Jara. Y hay que ver si esos números se concretan, pero serían históricos, serían bien sorprendentes. Vuelvo a CADEM. La tomo como ejemplo porque es la encuesta que me parece que la que CAS, como señalaba recién, tiene peor rendimiento. Con los números de ayer de CADEM, en segunda vuelta, llevado a base 100, sería 60-40. Y cuesta creer una elección en Chile presidencial 60-40 en segunda vuelta. Pero vamos, Ojo, Bachelet, Matei, 2013. Claro, lo más parecido. Con voto voluntario. Con voto voluntario, sí. claro. Pero quedémonos en el día de hoy. Lo que dice Cristóbal Uneus es interesante, dice, ojo, parece que lo que estamos viendo hoy día es una elección mucho más entre las derechas que lo que esté pasando en las izquierdas, porque son más de una, digamos. ¿Qué está pasando en la derecha? ¿Por qué esta disyuntiva? Porque después la gran pregunta, cuando me ha tocado hablar con gente de la UDI, la gran pregunta es cómo se van a reconfigurar. En la UDI no hay ninguna duda de que el temor que tienen es que el Partido Republicano los absorba, se los coma. Por lo tanto, no es solamente la disputa Matei-Kass, sino lo que está pasando al interior de las derechas. ¿Cómo estás viendo tú eso, Cristóbal Uneus? Yo quiero retrotraerme la discusión que tuvo la derecha en marzo, ¿no es cierto? Donde un sector de Chile muy importante trató de impulsar una primaria. Esta discusión hoy día no la tendríamos si se hubiera concretado una primaria. Todos sabemos que la posibilidad era bien fuerte y por lo tanto hoy día estamos hablando más de la derecha de lo que estaríamos hablando si hubiera solo un candidato. Entonces, pareciera que en esa estrategia Kast tenía un punto, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué la discusión está en la derecha? Porque lo que tú bien dices es que hay dos posturas distintas en la derecha. En el programa se parece uno que podría pensar que se parecen mucho los mismos temas, pero cómo lo implementan es bien distinto. Y yo concuerdo contigo que es probable que parte de la UDI se vaya a republicano, pero eso es una oportunidad para Evópolis y RN. Entonces yo creo que ahí hay una diferencia. Lo veo mucho, por ejemplo, el mejor ejemplo para mí es el tema de las contribuciones. ¿No es cierto? Salió Kast con los temas de las contribuciones, la UDI lo apoyó, pero RN dijo, ojo, tranquilo, veamos bien los números. Claudio. Da la impresión de que una parte importante de la respuesta de cómo se reconfigura la relación entre las derechas luego de la primera vuelta presidencial va a depender del resultado parlamentario. Si es que en la parlamentaria se produce un resultado equilibrado, o sea, con una votación relevante tanto para Chile Vamos como para Republicano, bueno, eso va a favorecer, me parece a mí, que el hipotético paso de Kast a segunda vuelta vaya acompañado de un intento de parte suya por convocar a Chile Vamos completo a un eventual gobierno de coalición, lo cual además dialoga con una respuesta a la cual se le ha puesto, no sé si poca importancia, porque algunas personas la han comentado, pero obviamente no un tema masivo, y es el referente internacional que señaló José Antonio Kast en el debate presidencial televisivo de Chilevisión, que fue Giorgia Meloni, que a mí me parece que es una respuesta muy interesante, porque es la única de los líderes, digamos, de las nuevas derechas o derechas alternativas que ha llegado al poder, pero al mismo tiempo lo ha hecho de manera muy institucional en comparación con Donald Trump y con otros. Entonces, y además viene en coalición con todas las derechas. Entonces, yo creo que un resultado, digamos, en el que las fuerzas quedan parejas va a reforzar el propósito que ya han esbozado algunos voceros del mundo republicano, como Arturo Esquella y el mismo Kast, de convocar la mayor cantidad de liderazgos posibles de la oposición. En cambio, si el mundo republicano tuviera un resultado demasiado positivo en desmedro de Chile Vamos, obviamente que ahí esa posibilidad probablemente se va a disminuir. Ahora, no han salido demasiadas simulaciones de la elección parlamentaria, pero de lo poco que hay, bueno, Holster sacará la suya prontamente, supongo, pero de lo poco que sabemos hasta ahora, nada anticipa que los republicanos arrasen, sino que más bien debieran mejorar su posición respecto a lo que ocurre hoy día, pero con una presencia muy relevante de Chile Vamos también. O sea, la negociación va a ser en base a, crees tú, yo creo que un factor en base muy a ese relevante, resultado, va a ser un factor relevante. sí. ¿No he hecho ningún cálculo, Cristóbal, No, todavía? ya viene. ¿Sí? Sí. Ah, ya, dice mucho. Pero yo, siguiendo el punto de Claudio, que concuerdo, también va a ser un factor muy relevante la segunda vuelta. Porque si el resultado es como lo vislumbra Claudio, 60-40, Kast va a usar lo va a transformar en un mandato, decir, oye, el país está conmigo. Súbanse, o Claro, ustedes definen si se suben o no. Yo lo tengo y no lo tienen ustedes. Él se va a tener que entender con Chile Vamos, ¿no es cierto? Solo no va a poder aprobar ninguna ley. No. Y incluso si la UDI se va, no le va a dar mayoría y va a tener RN. Y nosotros ya escuchamos al presidente RN
siendo muy claro, aquí ustedes son un sector, nosotros somos otro sector. Entonces, esa negociación va a ser bien, bien compleja y yo no creo que exento de problemas. Oye, lo de los 5 puntos te iba a preguntar, que eres experto en manejar números y hacer proyecciones con respecto a eso, o cuántas personas hay detrás de esos porcentajes. 5 puntos es harto y Francisco Undurraga decía... Tú dices de la bajada de Kast. Claro, de la bajada de Kast. Son 15 millones. ¿Ya? 10 puntos son 1,5 millones, la mitad de esos son 750.000 personas. Francisco Undurraga, diputado de Ópolis, nos decía que hace un rato dijo, el candidato a derrotar es Kast para ir en la primera vuelta. Dijo, ellos no quisieron ir con nosotros a una primaria, dijo, el candidato a derrotar no es Jara, es Kast. Dijo, 3 puntos más, dijo, son 3 puntos menos de él probablemente, dijo, y estamos dentro del margen de error. Eso es lo que no sabemos. Y ahí dijo, gana cualquiera, decía él. Claro, lo que pasa es que eso es lo que no sabemos. A ver, no sé qué piensa que está de los si números. 3 puntos más son 3 puntos menos de Kast. No sabemos eso, porque Claro. los 3 puntos menos de Kast no sabemos bien cómo se reparten, lo sugería Cristóbal, y porque además matemáticamente hay un escenario que cuesta imaginarlo, que es bien improbable, como decía Ascanio Cabral en una entrevista ayer, pero no es completamente imposible, que es que el alza de Matei implica que se empiece a acercar a Janet Jara. Y podrían pasar los dos de derecha a y segunda ese vuelta. escenario yo creo que es contra las apariencias es el peor escenario para las derechas, porque ese escenario lo que generaría de cara a la segunda vuelta una lucha fratricida, Claro. en la que no hay ninguna alternativa Canibalismo. de gobernabilidad de cara a un hipotético gobierno cualquiera de los dos. ¿Tú te das los números, Cristóbal, para eso? no. Undurraga decía que no, para él no le daban. Dijo, No aunque me lo suena. haya hecho mal, pero dijo que es no lo ha muy hecho probable. mal. Jara dijo, tiene un Claro. piso y un techo, dijo, De asegurado. izquierda la va a tener, decía él. Claro, yo no lo veo imposible, pero muy poco probable. De los números lo que muestra es que la caída Kast no se traduce 1-1 con Matei. Que ese tema Pero- es clave. Eso es Claro, importante. pero lo que yo sí concuerdo es que si Matei sube 3 puntos de aquí a la segunda semana de octubre, cualquiera de los dos puede ganar. Por una cosa psicológica también, ¿no es cierto? Se van a entusiasmar los candidatos, los parlamentarios, esta la podemos ganar y la última semana, las últimas 3-4 semanas van a ser O sea, si por clave. aquí al 20 de octubre más o menos. Matei, yo creo un poquito un poco antes, antes. 15 de octubre. Matei Claro. anda en el 20%, tú dirías, aquí puede pasar cualquier Aquí cosa. puede pasar cualquier cosa. Oye, nos quedan pocos minutitos, pero pasemos un poquito por Jimena Rincón. Fue el tema de la semana pasada. Ella ha señalado que se le estaba cobrando la postura, ¿no es cierto?, del liderado, el rechazo de haberse pasado, de haberse cruzado la frontera hacia la derecha. Líder del Partido Demócrata, viene apoyándonos. ¿Cómo ven ustedes esto? Porque también como que tanto reproche de parte de ella, ¿te parece que está bien, que no? Ahora está culpando al ministro Álvaro Elizalde, dice que en su oficina se terminó por fraguar su salida. ¿Cómo lo ven? ¿Puede afectar esto? Me imagino, porque esto es finalmente, no sé si les llegó el informe de Pablo Longueira que hizo respecto a los senadores, que el análisis estratégico que él hace cada tanto, y él vuelve a plantear ahí que finalmente aquí se está jugando un tema muy relevante respecto a las hegemonías de los sectores. A ver, yo creo que aquí, ¿no es cierto?, aquí funcionó la institucionalidad, el Trisel dio un veredicto 3-2, yo no he mirado los detalles de los argumentos, ¿no es cierto? Es divertido porque Jimena Rincón acusa al abogado, ¿no es cierto?, Gabriel Osorio. Asensio. Gabriel el Osorio. abogado, Sí, Sí, de Gabriel Osorio. del Paulina cual Bodanovich, yo sí. tengo muy buena opinión, ¿no es cierto?, de que aquí esto habría sido Abogado una maquinación. Entonces yo creo que aquí obviamente ella quería ser candidata al Senado, ¿no es cierto?, y probablemente tenía expectativas de salir electa. Ahora, yo no sé si esto habría cambiado los números, ¿no es cierto? Porque en este momento lo que nosotros estamos viendo es que se eligen 3 de derecha y 2 de la ¿Y a izquierda. tu juicio se mantiene? Y yo creo que eso se va a mantener. Quizás va a cambiar algo las correlaciones de fuerza en la izquierda, porque yo creo que parte de los votos que saca Jimena Rincón, dado que no va, quizás van a ser nulos o blancos. No creo que cambien de sector. Algunos otros se van a ir a los candidatos Naranjo, de derecha. Ya. Eso. Sí, 3 cosas sobre el caso de Jimena Rincón. Lo primero es que los argumentos que ella plantea de fondo respecto al cómputo de plazos, por supuesto que son plausibles y discutibles. O sea, ella no está diciendo Sí, ninguna estamos lecera, por decirlo de horas en términos de coloquiales. diferencia. Lo segundo es que es posible que sea verdad, no lo sabemos, no lo vamos a tener de ninguna manera comprobada, pero que parte de los motivos que hayan movido a que lo impugnaran un grupo de miembros del oficialismo tenga que ver con pasadas de cuenta, como se habla en política. Cálculo electoral, que alguien Pero lo se para tercero bueno. que quería Ya. decir es que todo esto sigue estando dentro del margen de la institucionalidad. O sea,
Es un caso muy distinto al de Daniel Jadwe, no tienen comparación, Sí, pero po. es un fallo legítimo de un órgano que no solamente hay que respetar, sino que es muy valioso para la política y la salud de la democracia chilena. Entonces, donde yo me distancio un poco de Jimena Rincón, donde creo que ella se equivoca, en que el tono de la crítica respecto del Trisel ha sido un tanto excedido, porque es verdad que sus argumentos son plausibles y que su posición es comprensible, pero Pero- también es cierto que el Trisel hizo su pega. Como no tirando el mantel El de la Trisel institucionalidad, hizo su que, pega, digamos. claro. Ojo, a Sí. Luciano Cruzco que le pasó una cosa muy parecida. ¿No es cierto? Cuando fue candidato a senador la primera vez en Antofagasta y le impugnaron... Que no pudo ser al final, Que digamos. no pudo ser, ¿no es cierto? Y le impugnaron porque él era en ese caso, en ese entonces el Ministerio de la Cultura todavía no era ministerio y él usaba ese argumento para ser candidato, haber renunciado menos de un año y eso fue el argumento que lo impugnaron. Y producto de eso, la izquierda dobló en esa región, porque la derecha dejó de tener un candidato. Entonces, en ese caso sí tuvo consecuencias. Bien. Por cierto, solo 10 segundos. ¿Sí? Es una circunscripción muy interesante porque va la Muy, presidenta del PS, muy. los republicanos llevan candidatos muy potentes, Chile Vamos tiene lo suyo. es Bea muy Sánchez, interesante. Sí. una buena candidata, Sí. sacó buena votación. No, sí, muy es, interesante. Vamos a ver cómo es de las más interesantes y vamos a estar ahí, ¿no es cierto?, con ojos En el Maule la atentos. mirada. Le damos las gracias a que Cristóbal Uneus y a Claudio Alvarado. que Gracias. tengan un bonito día. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Buena semana.